Bueno, una feliz noche para todas las personas que están haciendo esta maravillosa consagración al Padre Celestial y como siempre, todo vamos a hacerlo en oración. Entonces vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios, a nuestro Padre Celestial, a la Santísima Trinidad. Somos hijos del Padre, somos hermanos de Cristo y el Espíritu Santo que viene y nos santifica. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad y le pedimos al Espíritu Santo, que es el dador de vida, que nos conceda la gracia de poder entender lo que es la paternidad del Padre, de lo que es ser hijos del Padre, de lo que significa que Dios nos haya amado y que nos haya adoptado después del pecado original como hijos suyos, lo cual nos hace herederos del reino de los cielos. Nos encomendamos obviamente a la Santísima Virgen María, a San José y a toda la corte de santos y ángeles del cielo, especialmente los santos que son más de nuestra devoción, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo y a nuestro ángel de la guarda, obviamente. Bien, el proceso ha sido muy bonito de entender a Dios. En un principio la humanidad era politeísta, creía en muchísimos dioses y Yahvé se le aparece a- a Abraham y le dice, hombre, y le enseña que no son muchos dioses, que es solo un Dios, y digamos que el proceso fue muy largo desde el viaje del politeísmo al monoteísmo, y luego después del monoteísmo se demoró mucho tiempo la gente para entender que no eran muchos dioses, sino un solo Dios, y luego viene nuestro Señor Jesucristo a decirnos que efectivamente es un solo Dios, pero que son tres personas diferentes. Entonces el proceso, digamos que fue muy largo, ha tomado mucho tiempo, e inclusive los apóstoles no entendían mucho eso de un solo Dios y tres personas diferentes. Pero es muy lindo el proceso, como en la Sagrada Escritura vemos cómo Dios Padre ha querido a las personas como sus hijos. Y por eso en un principio Dios se revela como el Padre del pueblo de Israel. Y por eso nosotros encontramos en el libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 4, versículo 2, como el Señor o Yahvé dice, Israel es mi hijo primogénito. Y lo llama así cuando Yahvé le dice a Moisés para que libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, hermosísimo ver cómo no solamente es su pueblo, no solamente es su Dios, sino que Dios los ve como los hijitos, como el primer hijo que uno tiene. En realidad uno no quiere al primer hijo más que a los demás, pero el primer hijo trae una gran emoción por ser el primogénito y en la Sagrada Escritura el primogénito era bastante importante. Luego vemos en Deuteronomio, en el capítulo 14, en el versículo 8, como Yahvé les hace una prohibición de una práctica pagana y le dice, ustedes son los hijos del Señor, su Dios. No se hagan incisiones, ni se rapen el cabello, y comienza a darle una serie de indicaciones y precisamente les dice eso, ustedes son hijos del Señor, ustedes son hijos de Yahvé, y pues como hijos de Yahvé no deberían hacer ciertas cosas que al Padre no están de acuerdo a lo que el Padre quiere. Entonces es bellísimo ver cómo esa preocupación del Padre Celestial por sus pobres hijitos cuando hacen prácticas que le pueden alejar del verdadero bien que es el mismísimo Dios, ¿no? Luego vemos como en Isaías, en el capítulo 1, los versículos 2 y subsiguientes, eh, Israel cae en una infidelidad. Y entonces dice Dios a través del profeta, le dice, escuchen cielos, presten oído tierras, porque habla el Señor. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se le rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Entonces, eh, como buen padre, su pueblo se embolató, se perdió y no es problema para Dios. Dios tiene un amor tan absolutamente gigantesco por todo su pueblo, por todos sus hijos que somos nosotros, que no le importa
seguirlo llamando a pesar de la dureza del corazón, a pesar de separarnos de Él, a pesar de ser tan tibios, tan medias tintas, y Él simplemente nos sigue llamando, ¿no? Presta oído tierra, yo los crié como a hijos, o sea, es hermosa esas palabras que el Señor tiene con nosotros, los crié como hijos, ellos se rebelaron contra mí, pero yo los amo con todo mi corazón. Y nuevamente el Señor entonces utiliza a los profetas para enviarles recados a sus hijos y decirles que, que no hagan esas cosas, porque esas cosas van a terminar hiriéndonos. ¿Qué cosas hace que nosotros nos hiramos nosotros mismos? Bueno, el alejarse del Señor. El alejarse del Señor es de las cosas más graves que el ser humano puede hacer. Si nosotros hacemos un recorrido por la Biblia, pero no solamente por la Biblia, sino por la historia de la humanidad, siempre que el hombre se ha alejado de Dios, ha sido terrible. Siempre que el hombre se aleja de Dios, termina herido. Y por eso, nuevamente Isaías, en el capítulo 30, el versículo 1, dice Yahvé: ay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que hacen planes sin contar conmigo, que concluyen pactos contrarios a mi espíritu. Y nuevamente la rebeldía del pueblo, el pueblo haciendo las cosas a espaldas de Dios. Y Yahvé, como un buen padre, nos previene diciéndome lo importante que es serle fiel a Dios y de cómo al alejarnos de Él, lo único que se pueden esperar es catástrofes, y Él por eso tiene a los profetas, para vaya, díganle a mis hijos hermosos, por favor, que no se retiren, que no se vayan lejos de mí, que cuenten conmigo, que yo estoy con ustedes. Pero el hombre siempre desobediente, siempre desatento, siempre incrédulo, porque no ha percibido todavía, a pesar de la forma como Yahvé se manifiesta con ellos, no tienen la capacidad o no han entendido eh, la paternidad de padre, lo que significa ser padre y lo que significa ser hijo del mejor padre de todos. Entonces vemos luego a otro profeta como Jeremías, en el capítulo 3, versículo 14, donde dice el Señor: vuelvan hijos apóstatas, oráculo del Señor, porque yo soy el dueño de ustedes. Yo los tomaré, a uno de una ciudad, a dos de una familia, y los conduciré a Sión. Después les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia. Entonces el Señor habla a través de Jeremías y les está diciendo que exactamente no, vuelvan hijos, ustedes me han maltratado, ustedes me han cambiado, ustedes han renegado de mí, pero vengan que yo los amo, aquí los espero con brazos abiertos. Entonces el Padre revela su paternidad, revela su gran amor, y la mejor comparación que él tiene para hablar del amor es la del papá. El papá se desvive por su hijo, el papá hace lo que tenga que hacer para acoger a su hijo. Y uno que es papá entiende, yo después de que me convertí en papá, que el Señor me dio esa gracia, digamos que entiendo muchísimo más a Dios, que los hijos a uno hay veces le hacen dar rabia, pero uno un hijo no lo puede dejar de querer. Así es Dios con nosotros. Ese amor que Él nos tiene es una locura, es un amor bien incomprendido, es un amor, de alguna manera, un amor loco, el amor que el Padre o que la Santísima Trinidad tiene por nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra entre el bien y el mal, y que esa batalla y esa guerra entre el bien y el mal tienen un botín. Entonces el bien y el mal están luchando por nosotros los seres humanos. Entonces hay dos bandos, el bando de Dios y el bando contrario a Dios, y los dos están luchando por nosotros. Nosotros somos el botín, nosotros somos el tesoro eh, por el que existe la batalla. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Luego vienen otros profetas, y esos profetas enriquecen todavía esa paternidad, añadiendo ternura a esa paternidad de Yahvé. Y por eso encontramos, por ejemplo, el profeta Oseas, un profeta que le tocó muy duro, porque resulta que el Señor lo manda que se case con una prostituta. Y Oseas obviamente le hace caso al Señor, y Oseas hace que se case con perdón, Dios, Yahvé, el Padre, hace que Oseas se case con esa prostituta, y
y que tenga hijos con ella. Y a medida que van naciendo los hijos de Oseas y Gomer, así se llama la esposa de Oseas, la prostituta, pues él le va poniendo nombres, pero le pone nombres muy particular. Él dice, por ejemplo, que Oseas tomó a Gomer y que le engendró un hijo con Oseas y Dios le dijo que le pusiera Israel. Y Israel quiere decir venganza. O sea, el hijo que tuvo Oseas, el profeta Oseas, con la prostituta Gomer, Dios le mandó a que le pusiera venganza. Pero después eh, ese mismo, Oseas otra vez con Gomer, vuelve y queda en embarazo ella y tiene otro muchacho, otro jovencito y le pone un nombre también curioso, le pone no más misericordia. Entonces, y lo raro es que Gomer se va y sigue la prostitución y el Señor le dice a Oseas, vaya, perdónele, sáquela de la prostitución y vuélvasela a llevar para su casa y vaya y conviva con ella nuevamente y siga viviendo con ella como si nada. Y luego viene otra vez este Gomer y el profeta Oseas y vuelve y queda en embarazo. Gomer y el Señor le dice que le ponga otro nombre, no más misericordia. Entonces, como vemos, le tocó muy duro al profeta Oseas, pero el Señor quería mostrarle con ese libro del profeta Oseas cómo nos comportamos nosotros con él. Nosotros nos comportamos, aquí hay una figura esponsal, una figura del profeta es como Dios, y Gomer es como la iglesia o como el pueblo, ¿no? Infieles, nos distraemos con otras cosas, no nos importa dejar a nuestro esposo tirado, no nos importa irnos con otra persona y dejarlo ahí, más sin embargo Dios ahí es fiel, es fiel. Entonces en esa primera parte Dios se le revela a Oseas y le muestra que el pueblo de Israel se comporta como una prostituta. Pero luego, ya en el capítulo 11 por ejemplo, ya Yahvé le habla como de la paternidad y le dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. O sea, uno puede percibir el dolor del Padre Celestial cuando sus hijos se alejaban de Él. Y por eso decía, cuando yo más los llamaba, ellos más se alejaban de mí. Y dice, a los Baales sacrificaban y los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. O sea, imagínense a Dios como cuando el papá le enseña a caminarlo a los niños, ¿no? Que a mí me tocó ese proceso y es bellísimo, y como uno los va alargando y uno se pone feliz cuando dando los primeros pasitos, y el niño como siente que si usted lo deja solo, él comienza a caminar y siente que el papá es un digno de confianza porque no lo va a dejar caer y uno se para y le dice venga papi y el niño comienza a dar tumbos y cuando se va a caer uno lo recibe y no lo va a dejar caer porque uno lo ama. Así de esa manera nos está hablando Yahvé, diciéndonos que Él está siempre con nosotros y que quiere para nosotros lo mejor y que Él nos llama y que a pesar de que Él nos llamaba nos alejábamos de Él, pero que Él estaba ahí y que nos enseñó a caminar y dice, con cuerdas humanos los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan un niño contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y les daba de comer. Entonces el Señor, Dios Padre, una belleza, es simplemente impresionante el amor que nos tiene y es muy expresivo en la forma como los profetas hablan del Señor, de Dios Padre. Entonces, nosotros como vemos el amor del Padre es un amor bien incomprensible, es un amor, por decirlo así, un amor loco. Yo pienso que muchas de las personas desafortunadamente hoy en día no creen en Dios porque las personas no conciben el amor que Dios nos tiene. Es más, para uno es muy difícil. Yo me pongo a pensar a ver, como a pensar qué he hecho yo para que Dios me ame tanto y es impresionante. Eh, Como dice algún santo,
no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, ni nada pueda hacer para que Dios me ame menos. Dios simplemente me ama, el Padre simplemente me ama con locura. Y pues lo mínimo que nosotros deberíamos hacer es tratar de corresponder a ese amor que Él nos tiene. Por eso es muy importante que nos dejemos amar. Entonces, eso en cuanto al Antiguo Testamento, y podríamos mirar citas todas las que ustedes quieran del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero pues el tiempo es bastante limitado. Entonces vamos a ver simplemente un poco más cómo ya en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos revela al Padre y nos dice que somos hijos de su Padre y somos hermanos de Él. Por eso encontramos en San Juan, en el capítulo 14, donde el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y si no los habría dicho, porque voy a preparar un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Entonces es bellísimo como aquí San Juan, en palabra de San Juan, el Señor le está diciendo a todo lo que es la iglesia naciente, los discípulos y todos los que nos volvemos cristianos, que efectivamente Él se va a ir para el cielo donde tiene a su Padre y nosotros somos hijos de Él. Y en esa casa, dice, hay muchas mansiones, o sea, muchas habitaciones. Esto es muy importante porque el Papa Juan Pablo II, en una reflexión que hacía San Juan Pablo II, hacía que es bien interesante esto que nos está diciendo nuestro Señor aquí en San Juan, porque quiere decir que en el cielo hay pieza para cada uno de nosotros. O sea, nosotros de alguna manera tenemos ya allá asegurada la convivencia. Asegurada es, tenemos el lugar donde vivir. Y que el problema no es falta de espacio. El problema es simplemente cómo nosotros nos comportamos. Porque el Señor está diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. O sea que allá nosotros no tenemos problema de espacio. Allá no vamos a estar en montonera o digamos, no, usted no va a entrar porque no cabe. No, claro que sí. Allá hay habitaciones para todos y cada uno de nosotros. Pero el problema en realidad no es de las habitaciones que hay. Falta o no falta habitaciones, no faltan habitaciones. El problema es que a nosotros es los que nos falta querer como llegar allá a vivir donde el Padre. Entonces el Señor nos dice eso, no, allá hay una casa, ya tenemos un Padre que está organizando todo, nos está preparando todo. Yo voy a ir a ayudarle a preparar absolutamente todo para que se vengan a vivir con mi Padre y conmigo como esa gran familia a la que debemos pertenecer. Y por eso Él dice, yo me voy a prepararles el lugar, pero voy a regresar. ¿Por qué? Porque yo quiero que donde esté yo también estén ustedes. Y a donde yo soy el camino, y por eso entonces le va a decir Santo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y le dice el Señor, pues yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, nuevamente nos dice que el camino al Padre es Él mismo, que Él es el único que nos puede llevar a ese Padre amoroso. Y le va a decir, si ustedes me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice el Señor, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no conoces, Felipe, no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Entonces el Señor en este capítulo 14 en San Juan nos está hablando precisamente de que las figuras, o sea, cuando nosotros, yo pienso que cuando nosotros tenemos la figura, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, en el siglo más o menos 15 o 16, un artista hizo una figura de la Trinidad como tres cruces y en una sola cruz, pero esa cruz tenía tres rostros y los tres rostros eran igualitos, los tres rostros de Cristo. Pero y decían que esa era la figura de la Santísima Trinidad. Entonces, para ese tiempo, digamos que esa imagen se veía más bien como una imagen que no era buena, era herética. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el mismísimo Dios está diciendo aquí, el mismísimo Jesús nos está diciendo, si usted quiere saber cómo es el Padre, míreme a mí. O sea, yo soy la imagen del Padre. Usted me ve a mí y es ver el Padre. Pero digamos que la concepción de nosotros de la Santísima Trinidad es pues un Señor de barbas blancas, que es el Padre, pues uno joven, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y es simplemente esa imagen de la Trinidad es para nosotros poder entender un poquito más lo que es el Padre, ¿no? Porque le queda muy difícil dentro de lo que el ser humano entiende con las experiencias que tiene. Si por ejemplo yo le anduviera con un señor de 70 años y les dijera que yo soy el papá del señor de 70 años, ustedes no me creerían. ¿Por qué? Porque a nadie le convence que pueda ser el más joven el papá del más viejo. Entonces, digamos que la manera en que los escultores, los pintores y los artistas han querido como reflejar que nosotros entendamos la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es simplemente hacer al Padre más viejito. Pero recordemos que en Dios no hay años. O sea, si tú quieres saber cómo es el Padre, mira a Cristo. Cristo es igualito al Padre. Entonces, muy bello, como nos dice, o sea, ¿cómo? ¿Usted quiere ver al Padre? Pues que ustedes ya me vieron a mí. Y ese capítulo 14 es todo, hable sobre el Padre, el Padre, el Padre. Eh, el Padre me mandó, yo quiero estar con ustedes. Y habla el Padre me envía a ustedes y así yo los envío a ustedes. Yo les voy a dejar la paz, pero esa paz la recibí precisamente del Padre. Tenemos, por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 6 en el versículo 9 el Padre Nuestro. Como los discípulos dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor lo que hace es darles el Padre Nuestro, que son 7 peticiones, y que esas peticiones van encaminadas, comienza con con las palabras más hermosas, Padre Nuestro. No dice Padre mío, sino Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, con toda eh, la confianza dirigirnos a nuestro buen Dios. Tenemos en realidad muchísimos pasajes bíblicos donde se habla del Padre, pero yo creo que en ninguna parte se reflejará más el amor del Padre como en San Juan capítulo 5. En San Juan capítulo 5 dice, todo el que cree en Jesús, del que de Cristo ha nacido, y todo el que ama a aquel que de él se ama, también él ha nacido de él. Y en eso conocemos, amamos a los hijos de Dios y así amamos a Dios y si cumplimos sus mandamientos. Aquí San Juan, primera de Juan, perdón, nos está diciendo que nosotros nos debemos comportar como Jesús. Pero yo creo que las parábolas más lindas que hay sobre la, el, la figura del Padre la encontramos en San Lucas en el capítulo 15, donde se habla de las 3 parábolas de la misericordia. Y es muy importante centrarnos en esta, porque aquí está la figura especial de lo que es el Padre, de cómo se comporta un padre con su hijo, no con su hijo, sino con sus hijos, porque aquí tenemos la muestra de 2 hijos. El uno es un joven que siempre está con el papá y el otro es un chico que es más joven, pero que digamos, hace cosas que no están bien. Entonces tenemos las 3 parábolas de la misericordia y comienza el Señor narrando para poder entender que la parábola está más adelante, donde dice, todos los publicanos y pecadores se acercaban para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces el Señor les comienza a decir la parábola, ¿no? Entonces, en esta parábola es muy impresionante porque muchos muchas Biblias tienen el título de el hijo pródigo, pero en realidad la parábola no es el hijo pródigo, el nombre verdadero de la palabra es el Padre misericordioso, porque lo importante no es el hijo que regresa, sino el Padre, cómo se comporta como el Padre. Y aquí tenemos la figura de lo que es el Padre Celestial con nosotros. Entonces, lo primero es que este muchacho le dice al Padre, dame la herencia. Padre, dame la herencia que me voy. Eh, y vemos cómo eso es una ofensa grandísima. O sea, usted simplemente reclama la herencia cuando el papá se muere. O sea, de otra manera, en esta parábola tenemos al muchacho diciéndole, papá, ¿sabe qué? Muérase. A mí usted no me importan simplemente sus bienes. Muérase para yo poder recibir lo que me pertenece por herencia y no me importa lo que a usted le pase. O sea, trata horrendo al papá. ¿Y el padre qué hace? El padre le da su dinero. Entonces, el padre, vamos a ver en este proceso del muchacho, cómo el muchacho es un absoluto pecador, comete todos los pecados habidos y por haber. Entonces, primero mata al papá, no lo mata, sino que lo mata espiritualmente y lo mata psicológicamente. Dice, papá, no me importas tú,
dame simplemente la herencia que yo me doy y tú muérete. Segundo, dice la parábola que el muchacho se marchó a un país lejano. Pues el mero hecho de irse para un país lejano, ese es otro pecado gravísimo, que el Señor no les permitía a los judíos que se fueran a un país lejano, porque en los países lejanos casi siempre se corrompían. Eso siempre le pasó al pueblo de Israel, siempre que se vinculaban con pueblos paganos terminaban paganizándose. Tercero, malgastó. Entonces el muchacho mató al papá, se marchó a un país lejano, malgastó el dinero, eso es gravísimo. Entre los judíos saben que el dinero es sagrado y ellos de alguna manera perciben que Dios da en riquezas y malgastarlo es gravísimo. El cuarto, despilfarró su hacienda, o sea, no solamente la malgastó, sino que la despilfarró totalmente en juegos, en una vida libertina. Cuarto pecado. Quinto pecado, vivió como libertino. O sea, imagínese un libertino. Un libertino es mujeres por aquí, mujeres por allá, pagándole fiestas a todo mundo, borracheras, madrugadas, gasten todo. El sexto, cuando ya se vio y despilfarró todo el dinero eh, y vio que ya no tenía más nada, le tocó apacentar cerdos. Recuérdese que el cerdo era un animal impuro para los judíos y el mero hecho de estar con cerdos, de cuidar cerdos, eso lo hacía impuricísimo. Entonces mató al papá, se marchó a un país lejano, malgastó todo, despilfarró su hacienda, vivió como libertino, apacentó cerdos, y por último, acuérdese que 7 es un número de la plenitud. O sea, este muchacho era un absolutamente pecador, tenía todos los pecados, 7 pecados. Y el séptimo es, comió con los cerdos. O sea, no solamente los cuidaba, sino que comió con ellos. Recuerden que el comer con los publicanos se hacía uno pecador. Se recuerda cómo comenzó esta parábola, que los escribas y los fariseos lo criticaban porque él comía con pecadores. Entonces aquí tenemos a este muchacho que está comiendo con los cerdos que eran impuros y eso lo hacía absolutamente impuro. Y en el versículo 20 vemos pues lo más hermoso, el muchacho ya trabajando con cerdos, llevado, decía, Dios mío santísimo, bueno, no decía Dios mío santísimo, eso es un vocabulario que uno tiene, pero él decía, no, yo aquí pasando hambre, y mi papá ya con ese poconón de empleados que tiene y como los alimenta de bien, no, yo voy a ir y yo voy a llegar y le voy a decir, papá, perdóneme porque he pecado contra usted, perdóneme, he pecado contra usted, yo no merezco llamarme hijo suyo, por favor, dame trabajo acá. Y en el versículo 20 dice que el muchacho iba rumbo a la casa de su padre y que el muchacho estaba lejos y que el padre lo vio y conmovido se echó a su cuello y le besó efusivamente. O sea, parece ser que el papá estaba pendiente esperando cuándo iba a regresar su hijo, ese hijo que se había alejado, que lo había matado, que había cometido 7 pecados, la plenitud, o sea, absoluto, un absoluto pecador, pero que él estaba ahí esperándolo para cubrir cada herida que había sido hecha por cada pecado. Y por eso, aunque el muchacho planeó pedirle perdón, fue el mismísimo padre el que salió corriendo y cuando el muchacho venía subiendo ya el padre venía bajando corriendo a abrazarlo y dice, conmovido, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Qué figura tan hermosa la del Padre. Esa es la figura de Dios Padre. Cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros hacemos las paces con Dios, lo único que podemos esperar es eso, esperar de Él que esté contento con nosotros, que a pesar de la forma de ser de nosotros, a pesar de que no somos los mejores hijos, Él nos ama profundamente. Y por eso le dice la parábola que el Padre le besó efusivamente. Le mandó a traer que le pusieran el anillo, o sea, le regresó la dignidad, que le trajeran el traje nuevo, que le trajeran unas sandalias y que le mataron el ternero cebado, ¿no? Y ustedes ya saben que viene el pelado que pensaba decirle todo, no, perdóname, el padre ni siquiera lo dejó hablar. El padre cuando vio que regresó entendió que que su hijo regresaba. Una cosa bien interesante de esta parábola, la parábola nunca dicen si el joven se convirtió o no se convirtió, la parábola inclusive hay algunos sacerdotes que dicen que el sentido no era mostrar la conversión del muchacho,
y que muchas personas utilizan esto para hablar que es que el muchacho se arrepintió. En verdad él no dice que el muchacho se arrepintió. Ahí lo que dice era que el muchacho pensaba en toda la comida que tenían los trabajadores del papá. Entonces no sabemos si lo que hizo regresarlo a él fue un arrepentimiento que tenía de haber maltratado a su papá o simplemente las ganas de comer. Pero a Dios no le importó eso, al padre no le importó eso. Uno puede pensar que efectivamente después de semejante suceso, pues el muchacho le quedó muy claro lo que era el papá, de esa paternidad impresionante y como el amor de padre es un amor de los más sólidos que hay, es irrompible ese amor de padre y ese es el amor que nos está reflejando nuestro Señor Jesucristo nos cuenta que así es el Padre, nos cuenta que el Padre es absolutamente amoroso y que el Padre está siempre pendiente de sus hijos, está pendiente de sus muchachos. Y pues como el tiempo es implacable y las charlas no deben ser muy largas, pues yo quiero hacerles alusión a algo que le pasó a una persona que yo conozco. Dice que una vez estaba en una iglesia y llegó la hora de comulgar, estaba en la Eucaristía, se levantó, fue a comulgar, comulgó, recibió al Señor Jesús sacramentado, se arrodilló a rezar y cuando se arrodilló a rezar, él se veía como a Jesucristo sentado en una silla grandotota, así en una silla como la que se sienta los arzobispos en sus catedrales o el Papa cuando va a hablar en la Eucaristía, es una silla así grandota, pero que lo veía grandotote, o sea, Jesús era grandísimo, como si fuera un gigante. Y estaba pues, sentado Jesucito ahí y él se veía como una cosa, o sea, por sus pecados, a pesar de estar en gracia de Dios porque comulgó, pero se sentía pequeñito y que se fue arrastrando así, él veía cómo se arrastraba, como acercándose a la silla donde estaba Jesucito para tocarle la piernita y darle un besito. Y cuando se acercó y le iba a dar el besito, cogió y miró a Jesús así hacia arriba, que era grandote, y Jesucito lo miró y le dijo, así no, así, y lo cogió aquí en el brazo, lo cargó y lo sentó en sus piernas. Esa persona dice que ese día casi se muere, que se le pararon los pelitos y dice que ese día casi le dio un infarto. Y que para él eso fue como, aunque fue Jesús el que lo cargó, dice que esa figura él después la entendió como el Padre Celestial, que muchas veces esa visión que nosotros tenemos de la Trinidad o del Padre como tal, hace que nosotros nos alejemos de Él. O sea, depende mucho de la visión que yo tenga de Dios o del Padre, eso permite que yo me acerque más o me aleje más de Él. Entonces, muchas veces la visión que yo tengo del Padre es una visión que a mí me tocó como papá. Y por eso digamos, la percepción de padre para mí puede ser una percepción diferente a la de un muchacho que el papá lo abandonó o lo maltrató. Entonces, yo los invito a esos muchachos. La visión de padre, usted quiere ver cómo Dios nos ama, mire la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso más bien, que está en San Mateo en el capítulo 15. Vea esa parábola, léala y sienta que el Padre es el Padre Celestial y que el Hijo Pródigo somos cada uno de nosotros. Y este muchacho entendió el amor del Padre y dijo, claro, él dice que él casi se muere ese día por eso, porque hay veces la visión de Dios no deja que yo me acerque. Entonces cuando yo veo a Dios Padre tan grande, totototote, entonces no permita que yo me acerque y lo ame, sino que me da miedo acercarme a Él. Eh, y Dios lo que menos quiere es que le tengamos miedo. El Padre no es para que le tengamos miedo, el Padre es para acercarnos a Él. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe que somos débiles, que tenemos una cantidad de cosas, pero es simplemente acercarnos a Él, dejarnos armar por Él y una vez recibido el amor de Él, nuestro corazón va a comenzar a cambiar por amor. Cuando yo me siento amado, yo me abro la gracia. Cuando yo me dejo amar por el Padre, después puedo tomar determinaciones y voy a recibir la fuerza y la motivación para dejar las cosas que me hacen daño y para hacer y asumir las cosas que me hacen muy bien. Entonces vamos a terminar con una oracióncita, vamos a darle gracias al Padre Celestial por su generosidad, por ese amor tan inmenso que nos tiene a nosotros, ese amor que no lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero Él no quiere que lo comprendamos, Él simplemente quiere que nos dejemos amar de Él. Gracias Padre Celestial por amarnos con ese inmenso amor.
Danos por favor la gracia de podernos comportar como hijos y danos la gracia de que nos dejemos amar, para dejándonos amar poder entender lo que es el amor. Y una vez entendido el amor, poderte servir con todo nuestro corazón. Que el Señor, la Virgen María, San José y el Padre Celestial nos bendiga en esta noche y todos los días de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.